Ya está. Bueno, eh, el tema que habíamos, que había ganado la encuesta era sobre la psicosis. Entonces yo estaba explicando ese asunto de la psicosis primaria, de cómo se comporta el cerebro, y iba a hablar de los eh, tipos, o más bien los biotipos, ¿cierto? De gente que existe. Un poquito había estado hablando del señor Ernest Kretschmer, ¿cierto? Así que, bueno, vamos a ver cómo retomamos esta idea. Eh, así que bueno. Ah, bueno, también veo gente nueva. Bienvenido Julio. Mire, quien se llama JM Casa, no reconozco su nombre, pero reconozco su rostro. Bienvenida otra vez. Este, Mira, está por ahí Consuelo. Hola Dolores, ¿cómo te va? Patricio, Cecilia. Am, bueno, a ver cómo muestro aquí este coso, que es importante comentarles esto antes de entender lo que Hammer llamaba, ¿cierto?, la psicosis primaria, que no tienen que ver en realidad con constelaciones. Las psicosis primarias son otra cosa. Ya les voy a explicar. Eh, ¿Dónde está este coso? Está aquí. ¿Ya se ve mi lámina? ¿Sí? Bien. Bueno, yo les explicaba que había un señor del que Hammer habla en su literatura, ¿cierto? Que es el señor Ernest Kretschmer. Este señor eh, dio en un punto sumamente importante. Dio una clasificación aproximada de cómo se comporta la gente según su biotipo y según la inclinación que tienen a determinados programas biológicos según su biotipo. ¿Cuáles son los biotipos? Él descubrió, bueno, los nombró así, el leptosómico, que también más adelante evolucionó y se llamó ectomorfo. También está el atlético o mesomorfo y está el pícnico o endomorfo. Estas son las características de cada uno, fíjense, para hombre y para mujer. El leptosómico es más bien larguirucho, ¿sí? Es un hombre y una mujer que son altos o no necesariamente altos, pero sí de proporciones alargadas. Vean, por ejemplo, el largo de los brazos, el largo de las piernas, el largo del cuello. Son, eh, este, mm, Son individuos que les cuesta mucho ganar peso. ¿M? Les cuesta ganar peso, les cuesta ganar músculo, les cuesta ganar grasa. Por otro lado está el atlético o mesomorfo. Esta es una versión equilibrada de los biotipos, si queremos llamarlo así. Em, este, con mayor facilidad para perder grasa y ganar músculo, por ejemplo, o también para ganar grasa y perder el músculo. Va a depender de su estilo de vida, su metabolismo y sus hábitos, ¿sí? Y por último está el pícnico o endomorfo, que tiene unas características, como pueden ver, totalmente contrarias al leptosómico. El pícnico tiene un cuello corto, ¿cierto? Tiene una anchura mayor de los hombros, ¿cierto? Una anchura mayor de la cadera, ¿cierto? Y puede tener mucha más facilidad para ganar músculo o grasa que cualquiera de los otros dos, tanto en hombre como en mujer. Y estos también van a tener una característica fundamental. Y esto es algo que Hammer después lo asocia, ¿cierto? Y lo incluye, ¿cierto? Dentro de sus propias observaciones. ¿Cuál es la característica que ve Hammer aquí? Que el leptosómico tiene una mayor carga de testosterona respecto al atlético. Y el atlético tiene una mayor carga de testosterona respecto al pícnico.
Por ende, aquí también la mujer tiene una mayor carga de testosterona con respecto a su estrógeno. O sea, un porcentaje mayor. A ver, una mujer nunca va a tener más testosterona que estrógeno. No, 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 no. Eso no pasa así, no de manera natural. Lo que quiero decir es que todas las mujeres tienen testosterona y todos los hombres tienen estrógenos, solo que las proporciones son muy diferentes. Una mujer leptosómica tiene más testosterona que una pícnica. ¿Mm? Eso es lo que quiero decir. La cantidad de testosterona es mayor en una leptosómica que en una mesomorfa y en una, perdón, en la leptosómica es mayor que en la mesomorfa y en la endomorfa. Por consiguiente, la pícnica o endomorfa tiene mucho más estrógenos que la otra. Esta que está aquí tiene una mayor carga de estrógenos que esta. Y esta tiene una mayor carga de estrógenos que esta. La cosa es que cuando Ernest Kretschmer descubre esta situación y Hammer la asocia, entonces se dan cuenta de quiénes están más cerca de una psicosis primaria, es decir, solamente por un asunto hormonal, solamente por un asunto eh, físico, uno puede estar más cerca de una depresión o de una manía, ¿m? Solamente por su carga hormonal, más el hecho de que seas hombre o mujer, más el hecho de tu biotipo. Bueno, les voy a mostrar aquí un coso que es este. A ver si es que, claro, a esto me refiero. Fíjense en los biotipos, ¿no? Este es un esquema de balanzas en donde vamos a ver aquí a la izquierda, ¿cierto? El estrógeno y a la derecha la testosterona, ¿vale? El pícnico, ¿cierto? Este que es más ancho, generalmente bajo de estatura, ¿cierto? Corto de extremidades y corto de cuello, ¿sí? Este es el pícnico. Fíjense, la testosterona siempre va a pesar más, porque es un hombre. Es imposible que tenga más estrógenos que testosterona de manera natural. Eso no puede pasar. Es un hombre. Siempre va a estar más cargada la balanza hacia su testosterona. Pero fíjense que la diferencia que hay entre la carga de testosterona, que es la hormona masculina por excelencia, versus sus estrógenos, ¿cierto? Esa diferencia está bastante, bastante cerca. ¿Mm? Eso quiere decir que ante una carencia de testosterona, rápidamente puede ocurrir lo que Hammer llamó el empate hormonal, es decir, una cercanía muy, muy marcada entre su cantidad de hormonas masculinas y femeninas. Eso es empate hormonal. Ustedes van a, si leen a Hammer, se van a marear con ese tipo de conceptos. Siempre habla del empate hormonal, etcétera. Esto es el empate hormonal, ¿sí? Cuando están muy cerca, tu carga de hormonas masculinas versus femeninas. Entonces, y esto es lo tremendo, ¿dónde ocurre el control que va a derivar en la secreción de estas hormonas? Pues en el cerebro. En el cerebro hay un área llamada área insular. En esa área insular es donde impactan los conflictos de territorio. Y cuando tenemos, por ejemplo, en este lado del cerebro, un impacto en el lado derecho que controla la testosterona, y este conflicto es relativamente largo, esos relés, cualquiera de esos relés del territorio queda en simpaticotonía y comienza a inhibir su función en la testosterona. Por lo tanto, mientras más largo el conflicto, menos testosterona
tendría este hombre, cosa que lo va a acercar rápidamente al empate hormonal. ¿Mm? Este es el pícnico. Ahora, el pícnico es el típico gordo buena onda, es el típico gordo que es el alma de la fiesta, es el típico gordo que es sensible, que tiene, que muchas mujeres lo aceptan de amigo, ¿sí? Porque es amable, porque es cercano, porque es sensible, ¿m? Es amigo de todos, el gordo buena onda, ¿cierto? Este es el pícnico, generalmente, estoy diciendo un estereotipo, ¿cierto? Pero más o menos es una cosa así. ¿M? Tiende a ser este personaje que no inicia un proyecto, que no tiene una gran meta, ¿sí? Que más bien se acopla. Y al parecer así vive bastante bien. Eh, Luego, por otro lado, está, fíjense aquí, el mesomorfo. El mesomorfo tiene más lejano el empate hormonal, porque tiene una mayor cantidad de testosterona, ¿cierto?, que el pícnico. Entonces, la testosterona, en el caso del mesomorfo, pesa más, ¿sí? Y lo separa un poco más del empate hormonal. ¿Mm? Este es el típico buen atleta, ¿cierto? Este que lo ves que hace, no sé, hace 7 press banca y le queda así el pecho, ¿sí? Hace unas elevaciones laterales y le queda el hombro como un coco, ¿sí? Crece rápidamente muscularmente y tiene más facilidad para perder grasa. Son esta gente que tiene, digamos, cierto equilibrio entre las dos partes, ¿sí? Yo no estoy diciendo que haya un biotipo mejor que otros, o sea, cada biotipo tiene un pro y tiene contras también, ¿sí? Dependiendo de cómo lo queremos analizar, desde la sociedad, desde lo moral, desde lo biológico. Desde lo biológico siempre sensato, que cada quien con su biotipo también descubre por dónde va su rol, ¿sí? Y eso está genial. Y por otro lado está el leptosómico, que es el larguirucho, ¿cierto? El más alto, el más flaco, el de extremidades más largas. Y este tiene entonces una tendencia a una mayor cantidad de testosterona y muy poco estrógeno, lo que lo hace también más insensible, menos empático, etcétera, etcétera. Hombres y mujeres, ¿cierto? En la mujer, como les explicaba, funciona al revés. La mujer pícnica, ¿cierto? La bajita, la gordita, la más rellenita, la más caderona, ¿sí? Esa está llena de estrógenos, es una bomba de estrógenos, ultra femenina, muy sensible, ¿cierto? Muy delicada en su trato, en sus gestos, en su forma de hablarte, porque es simplemente una bomba de estrógenos y no puede evitar ser la cosa más femenina del mundo. ¿Mm? Este, y así en escala hasta la leptosómica, ¿cierto? Entonces, fíjense qué lejos está, a diferencia del pícnico hombre, que está muy cerca del empate hormonal. Fíjense la pícnica, qué lejos está de empatar hormonalmente. En este caso es todo a la inversa. La pícnica es una bomba de estrógeno, toda esta balanza está llena de estrógeno. ¿Mm? Entonces, muy difícilmente llega a empatar eh, la balanza. Luego viene la atlética en una más o menos un estadio equilibrado entre ambas y luego la leptosómica que está a punto de empatar porque tiene una gran carga de testosterona y una, para ser, digamos, dentro del espectro de las mujeres, tiene una menor carga de estrógenos que la pícnica, por ejemplo. ¿Mm? Esta es la mujer que es menos sensible, que es un poco más dura, un poco más directa, un poco más, y también tiene esta complexión delgada, ¿cierto? Media larguirucha, de caderas un poco más estrechas, ¿cierto?
Son algunas cosas por las que uno puede un poquito notarlo. Antes de meterme con el cerebro y con la psicosis como tal, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos visto en la lámina? ¿Alguna pregunta sobre los biotipos, sobre Ernest Kretschmer, sobre el coso de Kretschmer? Lo van a encontrar, me parece que en el tomo 2 del legado de la nueva medicina de Hammer. ¿Ok? Me parece que es en el tomo 2. Podría tal vez ser el uno, pero no recuerdo bien. Pero es en uno de los legados. Ahí es donde Hammer lo explica. Patricio, ¿cómo te va? Buen día. Hola Igor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? En, en la homosexualidad, esta balanza, ¿cómo está? Ahí me complica, no entiendo. Se supone que si un hombre es homosexual, tiene una mayor carga de estrógenos. Porque no creo, porque sigue siendo hombre, no entiendo esa parte. Lo que ocurre es que en la homosexualidad impactan conflictos desde distinto nivel del desarrollo. ¿Ok? Muchos de los conflictos que derivan en homosexualidad vienen de una etapa previa al desarrollo hormonal, la mayoría de los casos. ¿Mm? Y se mezclan conflictos que son del territorio y otros que no son del territorio. Entonces, pero que también pertenecen a alguna función glandular, como por ejemplo el páncreas, ¿cierto? Pero las células alfa y beta de los islotes de Langerhans, que son los que secretan insulina, glucagón, etcétera. Claro, uno dice, es insulina, es glucagón. Bueno, pero tienen una interacción distinta, ¿cierto? Junto a los programas de territorio. En el caso de la homosexualidad, el desarrollo hormonal, incluso el desarrollo físico o el desarrollo glandular, el desarrollo de sí, secreción de muchas hormonas se estanca dependiendo a la edad en la que se conflictúa y si es que se resuelve, también depende de la edad de la que se resuelve. Entonces, hay un detenimiento, hay un estancamiento del desarrollo en distintas áreas. Digamos que quedas más o menos como te impactó. Si no pudiste solucionarlo y después pasaste de cierta edad, entonces ya no puedes remediar eso, porque te va a faltar siempre ese condimento hormonal, ¿cierto? Que era parte de tu desarrollo, pero que quedó estancado. ¿Pero puede afectar al biotipo entonces? ¿O eso no? ¿Puede ese Mira, tipo de conflicto que causa una homosexualidad temprana, puede modificar el biotipo? tengo que responderte que no, porque se supone que no, porque se supone que nuestro biotipo es genética, ¿vale? Entonces te tengo que decir no, eso es invariable, ¿vale? Ahora, uno puede ver cómo las hormonas pueden modificar los biotipos, es cosa de que veas un culturista. Un culturista puede ser como sea, pero se empieza a meter mandanga, asteroides, les vamos a decir en vez de la otra palabra, porque si no, este, eh, me quitan el video, ¿cierto? Lo censuran. Digamos que hay un culturista que se está metiendo asteroides, ¿cierto? Entonces, eh, hay una recomposición no solo muscular, sino que también ósea. Busca en Google, búscate ahora no me acuerdo el nombre, pero lo apodaban el Rey sin corona. Fue un culturista de los 90, el Rey sin corona. Ahora no me sale el nombre. Era un tremendo tipo en tarima. Cuando dejó la mandanga volvió a la realidad. ¿Sí? Ya no usó más esteroides. Kevin Lebron dice acá. Ok, el Rey sin corona. Mírale un antes y un después. Y así tantos otros. ¿Mm? Entonces, claro, hay una modificación. Tú, a un ser Pero humano, si sacas el estímulo, vuelves a tu estado original, me imagino. o muy parecido, Deberías. claro, o muy parecido, sí. Eh, el asunto es que
Fíjate que la única manera de que un individuo, de que un ser vivo cambie cosas que se supone que no debe cambiar es con estímulos externos de tipo hormonal. Porque a fin de cuentas las hormonas son mensajería química. Las hormonas no son otra cosa que un paquete de información que se codifica, ¿cierto? Y se decodifica en el organismo para entregar determinado mensaje. ¿Mm? Y muchas hormonas también funcionan como neurotransmisor, como la adrenalina, como la misma testosterona, la vasopresina, la oxitocina. Entonces, la misma dopamina. Entonces, todas estas, y ojo, también los estrógenos. Entonces, todas estas van comunicando diferentes cosas y van generando cambios. Entonces, si yo tengo que decirte de una vez y basado en la genética, te digo, no, esas cosas son invariables. Como naces, vas a ser. No, pero no, no, en la clínica, en la realidad, no aplica, porque sí puede cambiar. El asunto es que usamos todos esos cambios para destruirnos en vez de aprovecharlo en otras cosas, ¿no? Mm. Igual deberíamos ser como somos y no estar buscando asteroides, ¿cierto? Asteroides, claro. Mm. O hormonas que nos modifiquen, no tiene Claro, sentido. claro. Bueno, Este, eso, gracias. encantado, Patricio. Eh, a ver, y yo ahora les iba a mostrar les tengo que hablar de la psicosis. Bueno, bánquenme un poquito que les voy a mostrar un cerebro. A ver si me pueden confirmar cuando se vea en mi pantalla. ¿Ya está? Vale, gracias. Mm, mm, Déjenme que modifico un poquito aquí porque se ve, sí, ahí sí ya es más satisfactorio, ¿no? Les quiero mostrar primero que todo cuál es el área insular. Miren, esto que está acá es la cisura de Silvio. La cisura de Silvio es esta estructura anatómica que se mete por el lóbulo temporal. ¿Mm? Aquí tenemos un cerebro de costado, ¿cierto? A ver si voy. Fíjense, esto es la cisura de Silvio, ¿vale? Esta parte. Si lo vemos en el plano axial, se va a ver acá en el axial, ¿cierto? Esta entrada por aquí. Y en el coronal se ve aquí. La cosa es que esto va metiéndose en el cerebro. El cerebro, la corteza cerebral, se enrolla, se enrolla como cuña, ¿sí? Todo esto es corteza que se enrolla hasta la base del cerebro. Esto es importante entenderlo. ¿Mm? Dentro de ese rollito que hace el cerebro, va a dejar a través de la cisura de Silvio, que es esta de acá que les mencioné, ¿cierto? Va a dejar un espacio en el que se va a desarrollar un lóbulo cerebral que está oculto a simple vista. O sea, siempre sabemos que tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, los temporal, ¿cierto? Y el occipital. Pero si uno agarra el temporal, acá, ¿cierto? Y lo abre, adentro hay otro lóbulo que se llama lóbulo insular o ínsula, simplemente. Toda el área periinsular, que voy a intentar con dibujar, ¿sí? Voy a intentar dibujar lo más prolijamente posible. Voy a tomar este corte axial para hacer unos dibujitos. Fíjense aquí. Por aquí pasa esta línea.
Esto que estoy dibujando es el área peninsular. ¿Mm? Los conflictos corticales de esta área son los llamados conflictos del territorio, que implican, bueno, y también peninsular, eso quiere decir acá, ¿sí? Porque estas líneas, ¿cierto? Estas cisuras se meten al cerebro, pero son parte de la misma corteza, solo que se enrollan, ¿sí? Están hechas un rollito, como un panqueque, ¿sí? A esa altura. Bueno, esta parte, ¿cierto? Pertenece al área del territorio, toda esa parte, ¿sí? Incluso peninsularmente, ¿sí? Es decir, lo que está sobre las cortezas que se están enrollando. Si lo viéramos a esta altura, bueno, sería aquí, en esa visión sería ahí, y acá sería un poquito más adentro, ¿cierto? Pero siempre en esta área, pero más adentro, ¿sí? Bueno, aquí está los conflictos que pueden impactar, por ejemplo, en el lado derecho del cerebro, que es este que ustedes ven a la izquierda, ¿cierto? Va a estar la mucosa del bronquio, ¿cierto? La íntima de la vena, de la arteria coronaria. También va a estar la vesícula seminal, ¿sí? También va a estar la, va a estar la mucosa de la curva menor del estómago, del duodeno, de los conductos hepáticos, de los conductos biliares, los conductos pancreáticos y los 2/3 superiores del esófago. Y también van a estar las vías urinarias y en la parte más basal, aquí, también va a estar el centro de control del equilibrio y la audición. Y todo eso es territorio. Digamos lo siguiente, esta es la parte también del cerebro que controla la testosterona. Por lo que si yo tengo un impacto aquí duradero, mi testosterona va a ir decayendo. Si yo tengo un conflicto de territorio, por ejemplo, tengo un problema para marcarle el territorio a alguien, ¿m? No puedo marcarle el territorio, no le puedo poner los límites a alguien, por lo que sea, por crianza, porque nunca me enseñaron a ponerle los límites a alguien, porque nunca me enseñaron a decir no, o nunca me he atrevido a decir no, a todo digo que sí, hago compromisos que no quiero, y con eso hago que la gente se sienta con el derecho de pasarme a llevar, de pasar por encima mío. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, va a pasar que yo voy a hacer un conflicto de territorio, no le puedo poner los límites a alguien. ¿Mm? Mientras más se prolonga ese conflicto, ¿cierto? Mi balanza se va a ir haciendo cada vez más liviana en la bandeja que sostiene la testosterona y se va a ir acercando a mis estrógenos. Esto quiere decir que a la larga yo voy a entrar en la primera psicosis primaria, que es la depresión. ¿Quiénes pueden deprimirse con un solo conflicto? Por ejemplo, hombres diestros que no tengan conflictos previos. No existe prácticamente hoy en día, ¿sí? Pero en el hipotético caso, hombre diestro que usa, obviamente, el lado derecho del cerebro como primera fuente de impacto para percibir cualquier tipo de conflicto. Entonces, si yo tengo un impacto en mi parte o en el hemisferio derecho de mi cerebro, y es el único impacto que está ahí y lleva tiempo, yo voy a ir perdiendo testosterona. ¿Cómo se va a ver esto? Voy a andar cansado, voy a andar sin ánimo, ¿sí? Voy a ir perdiendo fuerza, incluso puedo llegar a perder masa muscular, ¿m? Puedo llegar a metabolizar lento, porque la testosterona es fundamental para el hombre. La cosa es que esto me va a ir quitando, ¿cierto? Mi energía, mi fuerza, mi potencia.
y a la larga voy a estar deprimido. Significa que no voy a tener la capacidad reactiva, ¿cierto?, de poner las cosas en su lugar. Significa que no voy a, o sea, si no tenía la fuerza antes para ponerle los límites a alguien, ahora mucho menos. O sea, ya ni siquiera voy a tener esa explosión que la testosterona nos otorga a los hombres. ¿Mm? No lo voy a tener. Entonces, esa es la primera psicosis primaria, depresión. ¿Mm? Cualquiera puede deprimirse, cualquiera que esté falto de testosterona puede deprimirse. ¿Mm? Cualquiera con un conflicto en el área del territorio prolongado puede llegar a deprimirse. Solo que el pícnico llega a la depresión más rápido que el atlético y que el eh, leptosómico. ¿Por qué? Porque la balanza del leptosómico está así, la del atlético está así, pero la del pícnico está así. Entonces basta un tiempo moderado de conflicto de territorio para que esto empiece a empatarse, como dice Hammer. ¿Mm? Esa es la diferencia. Y con respecto a una manía, bueno, la manía funciona al contrario. La manía funciona en el lado izquierdo del cerebro. Así como el lado derecho controla, ¿cierto?, la testosterona, entre otras muchas cosas, el lado izquierdo controla los estrógenos. Y si yo tengo un conflicto prolongado en el lado izquierdo del cerebro, ¿quiénes pueden conflictuar en el lado izquierdo del cerebro? Bueno, los hombres zurdos y las mujeres diestras, por ejemplo, ¿Mm? Como primera fuente de impacto. Ustedes tienen que entender que esto de a qué lado pega, a qué lado no pega, es mucho más complejo de lo que parece. Porque hoy en día no hay ningún cerebro, ninguno, ninguno. Yo veo cerebros todos los días, desde hace 10 años. Yo sueño con cerebros, ¿se dan cuenta? ¿Mm? Yo veo cualquier hoja, cualquier mancha en la naturaleza y veo cerebros, ¿sí? Porque no puedo ver otra cosa, ¿sí? Este cuadernito que tiene un diseño de puras manchas, loco, yo aquí veo médula cerebral. ¿Mm? No, no lo puedo evitar. Todos los días veo cerebros, ¿sí? Y prácticamente, yo les aseguro, no hay cerebros que no tengan constelaciones, no hay cerebros que no estén en un estado de múltiples impactos constantemente. Así que esto de la manía y la depresión primaria es algo bastante, bastante difícil de ver. Antes seguramente era más común. ¿Mm? Ahora, ¿tenemos estados maniáticos? ¿Tenemos estados depresivos? Claro que sí, pero no primarios, sino que en constelaciones. Constelaciones esquizofrénicas territoriales. ¿Sí? Pero entonces, vuelvo al tema. Psicosis primaria se llama un estado de depresión o un estado de manía primario, sin constelación. Es decir, que puede ser producido por un solo conflicto en un hemisferio cerebral respectivo. Si es en el lado derecho, va a ser una depresión. Si es en el lado izquierdo, va a ser una manía. ¿Por qué? Porque va a inhibir la producción de estrógenos. Y si se inhibe la producción de estrógenos, aumenta la testosterona. Y con mayor testosterona somos más reactivos, somos más maníacos. Patricio, adelante, por favor. Ahí te puse el coso. Ahí está. Ahora sí. No solamente un pequeño comentario, ¿no? Para no sé, los muchachos que están conectados, a lo mejor no conocen muy bien todo esto, que en las redes sociales van a encontrar muchos divulgadores que analizan todo esto como lineal, en forma lineal. Eres diestro, el impacto sí o sí te pega aquí. Eres zurdo, el impacto sí o sí te pega acá. No ven que pueden haber conflictos previos. Y como dice Igor, en la sociedad actual es imposible no tener todos los relés casi ocupados, porque hay muchos conflictos. Ujú.
la sociedad en la cual vivimos es muy antibiológica, por lo tanto siempre van a haber muchos conflictos y no siempre lineal. Solamente ese comentario. Es importante eso porque en el papel vamos a ver, ¿cierto? Una cosa, pero la clínica nos va a dar una bofetada todos los días. Este, por ejemplo, a ver, voy a abrir aquí este coso. Vamos a verlo, a ver, ahí. Miren, este está bonito, ¿ah? Lo voy a marcar aquí. Así es como se ve una fase activa. Ah, claro, porque también teníamos que hablar sobre cómo se ven la diferencia, ¿cierto? Cerebral. Así como se ve una fase activa. Sin embargo, esta no está en el área del territorio. Esta fase activa, no sé si ustedes alcanzan a ver los anillos concéntricos. Eso es un foco de Hammer en fase activa. Está en el área medular, tejido conectivo cercano a la clavícula y al hombro. ¿Mm? Vamos a buscar alguno en el área del territorio. Eh, Voy a ir un poquito más abajo, más hacia inferior, porque aquí es donde abundan más y se ve más claramente la parte peninsular. Por ejemplo, métanme un poquito, ¿eh? Que ven que ya tengo cierta edad. ¿Mm? Tengo que ponerme los anteojos. Bueno, aquí se ven varias cosas, pero yo estoy buscando alguno que se vea muy nítido, ¿sí? Muy claro. Ok, vamos a usar este. Aquí tenemos un foco de Hammer en el área peninsular, ¿cierto? En el relé correspondiente a la íntima de las venas coronarias. ¿Mm? Yo creo que se ve bastante claro. Bueno, ¿qué pasa si tenemos este, ¿cierto? Que está, por ejemplo, súper activo. Lo que vamos a tener es una gran carga del lado izquierdo del cerebro. Por ende, un estado de manía, porque en el lado izquierdo del cerebro, que está el control del estrógeno, ¿cierto? Va a verse inhibido, por lo tanto, el lado derecho va a ser más pesado en la balanza, generando una mayor carga de testosterona, por ende también de sobrereacción, explosividad. El esquema que yo les mostré anteriormente de la balanza, ustedes lo tienen que interpretar más o menos así. Bueno, acuérdense que aquí como esto es imagenología, la imagenología siempre está al revés, ¿cierto? Quiero decir que esta mi parte, esta que están viendo acá, es en realidad la derecha cerebral y esta es la izquierda cerebral. Ustedes se tienen que guiar acá por este cosito. Aquí dice R, ¿cierto? De right y L de left, ¿sí? Que son izquierda, left y right, derecha respectivamente. En inglés, porque todo esto se maneja en inglés. Bueno, la cosa es que ustedes imagínense aquí la balanza, ¿cierto? Como aquí está este conflicto, ¿cierto? Está inhibiendo la producción de estrógenos, quiere decir que la balanza está siendo más pesada hacia acá, ¿sí? Y hacia acá está levantada. El dibujito de la balanza que vimos hace un rato, ¿sí? Entonces aquí hay un estado de manía. ¿Y qué hace un psicótico maníaco?
Bueno, cuando uno entra en un estado de manía es cuando estás sobrereactivo. Cuando te dicen cualquier cosa, por pequeña que sea, y tú ya quieres salir a golpear, ¿sí? O ya quieres salir y gritar, pelearte, ¿sí? Te pones, creo que la palabra que mejor lo describe es sobrereactivo. O sea, sobrereaccionas ante las cosas. Eres más agresivo o, claro, sí, más peleador, más confrontador. ¿M? Pero también eres de acción rápida. Cuando estás depresivo, ¿cierto? Porque tu lado del derecho peninsular cerebral está hace tiempo en conflicto, entonces te vuelves depresivo. Y lo que ocurre ahí, entonces, es que tu respuesta es todo lo contrario. Tu respuesta es lenta si es que respondes. No tienes energía, no eres sobrereactivo y parece ser, incluso algunos tienen el mecanismo de que pareciera que todo les da lo mismo, aunque no sea así, sino que tienen esta situación de que son pasivos y siempre esperan y esperan y esperan a ver cómo se resuelven las cosas, pero no toman iniciativas de resolución. No pueden, les falta la explosión. ¿Mm? Em, este, bueno, preguntas sobre... Estos son temas que son muy largos. En el curso nosotros abordamos esto con varias clases, ¿sí? Pero bueno, en serio, es absurdamente largo, no es algo que podemos abordar, eh, pero al menos en resumen viene siendo esto, ¿no? Eh, bueno, antes de pasar con Patricio, un aviso. Este viernes hacemos un taller fuera de la norma, fuera de lo común. Vamos a empezar un taller de el espectro narcisista, analizado desde la biología y con un enfoque también de tipo, bueno, no solamente biológico, no solamente hameriano, sino que desde un enfoque natural, que es otra cosa, un enfoque de la naturaleza humana, un enfoque etológico. Yo los invito a todos a que se inscriban al taller, porque el taller no van a ver el narcisismo de otra forma después. Eso es lo que pasa, es que estamos acostumbrados a manosear la palabra, estamos acostumbrados a hablar del narcisismo y todos parecen ser expertos narcisistas, ¿cierto? Y todos parecen ser expertos. Yo también recibo consultas de gente también que se queja del narcisismo de los demás. Siempre uno de los rasgos característicos de acusar a alguien de narciso es justamente ser narcisista, y hay mucho ahí. Y si uno no se descubre a sí mismo dónde tiene esos rasgos, que yo no sé si son del todo malos, ¿cierto? Más bien los considero naturales, no puede trascender de esa situación. Así que los invito a que le echen un vistazo, ¿sí? Y que se inscriban en el taller y nos vemos el viernes. ¿Qué otra cosa tenía para decir? Ah, que les pongo otra nueva encuesta y nos vemos en 2 semanas, como viene siendo nuestro coso. Atentos, porque el próximo mes inician las inscripciones para el curso regular, para entrar a CCG para todos. Se acerca junio. Eh, Va a salir toda la información en el boletín informativo de fines de mayo. No sé si ya están suscritos. El boletín informativo, el martillo se llama, el boletín. Tampoco es que la pensamos mucho. El martillo, Hammer, es martillo en alemán. Sí, Hammer. No, no nos demoramos mucho en eso. ¿Sí? Entonces, y el boletín es gratuito. Tienen que pedirlo en admisión, escribiendo admisión o sumándose al Patreon de CCG para Todos como miembro gratuito y te va a llegar todos los meses en cuanto salga. Ahí va a estar toda la información.
¿sí? Así que atento a junio. No se queden afuera, porque generalmente termina junio y empiezan a llegar más y más solicitudes y generalmente son rechazadas, porque una vez que el curso empieza, ya está. ¿Sí? El curso avanza y es mucho. Hay gente que después entra en julio y se demora meses en quedar al día. ¿Sí? Y bueno, es un curso eh, que hay que saber quedarse, hay que saber, no sé cómo decirlo, pero tiene su complejidad, ¿no? Mm. Patricio, adelante, por favor. No me digas que tengo... ¿Otra vez? Ah, bueno, a ver, ahí te puse el coso. Igor, ¿cuál sería el sentido biológico de deprimirte si estás en una pérdida territorial o es la consecuencia de no solucionar a tiempo? Las dos cosas. Deprimirte es la consecuencia de no solucionar cuando debes, ¿sí? Pero también tiene un sentido biológico. Cuando ya tienes poca testosterona, cuando ya te deprimiste lo suficiente y tocaste fondo, el territorio ya no te importa. Si no te importa, lo solucionas porque ya no es un problema. Mm, ok, O sea, tú entiendo. puedes renunciar a un territorio. Claro, no lo peleaste nunca, no te atreviste nunca, entraste en depresión y después dices, ah, ¿qué me importa? Y te vas. ¿Pero eso va a aplicar de ahí en adelante para cualquier conflicto territorial? Porque, porque si hubiera Ah, uno nuevo en donde yo a lo Lo mejor sí quiero ideal, pelear. lo ideal es que el ser humano aprenda de estas cagadas, ¿sí? Lo ideal es que aprendas a, a manejar un conflicto de territorio y no que él te maneje, ¿sí? Eso sería lo ideal, pero no es la tendencia, ¿sí? No, hoy en día no. Eso es lo que Esta- pasa. yo creo que eso va a ser para la próxima generación. Esta Ojalá. generación débil va a generar una fuerte que sí lo haga. Eh, Tiende a ser así en la historia. Mm, Cíclico, sí. sí, tiende a ser así. Como claro, es tiempos difíciles, generan hombres fuertes, que generan tiempos prósperos, y esa prosperidad genera hombres débiles, Débiles. que generan caos y Mm. sociedades no prósperas, inseguras, etcétera, para que vuelva a aparecer un fuerte que haga algo. ¿Mm? Bueno, entonces tendría un sentido biológico ese ciclo, entonces. Por supuesto, todo en nuestra biología tiene un sentido. ¿Sí? Así como la depresión, al final, depresión por depresión, el territorio ya no deja de ser importante, ya no lo consideras tuyo, ya no te sientes en ese lugar, ya no lo abandonas. O sea, y abandonar sirve para solucionar tanto como atacar. Acuérdense que dentro de nuestra visión, ¿cierto? Pensamos como humanos manipulables, pensamos que atacar es bueno, huir es malo, porque nosotros le tenemos que poner una etiqueta, un juicio de valor a todas las cosas y decir, bueno, atacar es de valientes, pelear es de valientes, huir es de cobardes, malo no, malo feo caca, ¿sí? Yo no huyo. Huir y atacar son dos mecanismos de sobrevivencia. ¿Mm? Que aquí en público también he dicho muchas veces, o sea, nadie podría juzgar, ¿cierto?, al león por querer comerse la cebra. O sea, el león no es malo por comerse la cebra, es sobrevivencia y punto. Y la cebra no es cobarde por huir del león. Pero nosotros, los seres humanos, le ponemos una etiqueta a todo. Esto es bueno, esto es malo. Esto es de cobardes, esto es de valientes. Eso no existe en la naturaleza. Ese es un juicio de valor únicamente humano. Y regimos casi toda nuestra existencia en base a ese juicio de valor. Gran error, tremendo error. Nosotros no le ponemos los límites a alguien porque creemos en nuestra ignorancia o en nuestra etiqueta, ¿cierto? Desde que nacemos, desde nuestra crianza y desde nuestra sociedad, de que no podemos andar diciendo que no, ¿no? Que maleducado. Si alguien nos pregunta algo, dice, oye, ¿quieres esto? Y no quieres, debe decir no.
No debes decir sí, gracias cuando no quieres. A eso me refiero. Entonces, nos educaron, nos dijeron, ah, no, cuando te digan eso, tú tienes que responder tal cosa. ¿Mm? Tú dile que sí a todos, tú ayuda a todos. Error, no pones límites. Igor, ¿y la balanza puede atravesar hacia el otro lado o hay un límite? Por ejemplo, una mujer con un conflicto territorial que baje su estrógeno o un hombre que baje su testosterona, ¿tiene un límite hasta llegar al empate o puede pasar al otro lado? ¿Existe eso? Yo no lo he visto, yo no lo he visto. O sea, lo máximo llegar al empate. Lo que yo digo es cerca del empate. O sea, bueno, cerca del empate. Sí, Nunca va a haber ni siquiera una claro, porque el igualdad. empate me parece imposible. O sea, Hammer le llamaba empate, pero se refería a este acercamiento, ¿no? Porque Claro. imagínate, un empate hormonal significa que, o sea, un empate hormonal real significa que tendría que tener la misma carga de estrógenos y testosterona. Eso es imposible, Claro, ahí habría modificaciones en el cuerpo. por Sí, supuesto. ¿Mm? Eso es tiene imposible. ese límite. Y en los niños, no, bueno, ahí no hay hormonalidad. Oye, La ellos hay, están en un pero, empate. es muy diferente, muy, muy ¿Ellos diferente. están en un empate No, no me o atrevería no a es decir que así? están en un empate tampoco. No, pero están más cerca, ¿Cómo decía están en un Hammer? proceso de desarrollo. Entonces, Hammer, ¿cómo lo llamaba? ¿qué cosa? Hammer le daba un nombre al estado hormonal de los niños, no me acuerdo en este momento. No, yo tampoco me acuerdo. Están, son homofílicos o algo así. Ah, no, pero eso no Eh, es por el estado o los hormonal. niños, Eso no es no por el son, ya, estado, no, a eso le llamó relaciones homófilas o etapa homófila a esa etapa en el que los niños y preadolescentes se sienten más cómodos entre pares y no con el sexo opuesto. Sí, pero es una etapa del desarrollo, pero no necesariamente hormonal, sino que una etapa del desarrollo en la búsqueda identitaria. ¿Mm? ok. Sí, y le llamó así, etapa homófila. Este, Homo de igual, claro. claro, sí, sí, sí. Ujú, Amor a tiene lo sentido. mismo, amor a A tu lo homólogo, mismo. claro, Me- sí. Bueno, Eh, Igor, eso, gracias. Encantado, Patricio. ¿Listo? Bueno, vámonos. Parece que hicimos hablemos de Germana un poquito más larga que otras veces. Así que ya está. Los vuelvo a invitar Igor, el Igor, viernes. Taller de Igor, espectro narcisista. Patricio, eh, ¿se supo al final qué pasó en la clase pasada? Más que un hackeo, no, no investigué tampoco. Lo que hice ayer fue sacar como a unas 30 personas sospechosas del canal. Me di cuenta de que había un montón de mujeres con fotos súper sensuales y con nombres en ruso. Digo, ¿a claro. mí por qué me tiene que seguir una mina con el culo al aire y con letras rusas? Y yo no hablo ruso. ¿Mm? Entonces digo, bueno, así que eliminé a todo eso que me pareció sospechoso, o gente que viene o nombres sospechosos que no vienen de grupos que yo conozco. eh, Eso. Y parece que hay más Bueno, ahí personas. vamos a estar más atentos. Mm. Vamos a estar más atentos entonces, si nosotros vemos algo extraño, también te avisamos. Bien, estupendo. Listo. Nos vamos entonces. Un abrazo para todos. Gracias por venir. Eh, Nos vemos el viernes los que se atrevan. ¿Mm? Un abrazo. Cuídense mucho. Bye bye.